Hola, hola mis chicas y chicos, bienvenidos una vez más a un tutorial más de estos hermosos tutoriales amigurumis. En esta ocasión, y como ya les había dicho a todas mis suscriptoras y suscriptores, vamos a estar realizando, a medida que vamos avanzando y que el trabajo nos deja y el tiempo nos da, a realizar todas las princesas Disney. Comenzamos con la sirenita, ¿recuerdan? La sirenita Ariel, que ya está en el canal. Si no la has visto, ve y chécala. Y vamos a comenzar hoy en este tutorial con nuestra Blancanieves. En esta ocasión, esta preciosidad de Blancanieves, como la ven aquí, ya se las muestro y les voy a decir cómo la vamos a tejer. El tutorial está dividido en dos partes, ¿vale? La parte 1 donde hacemos el vestido y los zapatitos y la parte 2 donde hacemos el cabello y la diadema. El cuerpo base ya lo hemos realizado, está en el canal y se los voy a dejar también para que lo realicen. Los enlaces, todos los links los encuentras en la descripción del video. También aquí en la descripción encuentras la lista de materiales, los gramos de cada color que vas a necesitar. ¿Listo? Para que vayas y lo cheques. Y vamos a comenzar mirando a nuestra Blancanieves cómo la vamos a realizar y quiero mostrárselas para que vean lo hermosa que es. Nuestra Blancanieves mide 28-29 centímetros aproximadamente con su moñito. Sin el moñito, nuestro cuerpo base siempre mide 26 centímetros, ¿listo? Pero el tamaño depende mucho de la aguja y del material que vayas a utilizar. Yo utilizo un material de 2 milímetros de gruesor, 50% acrílico y 50% algodón. Y también utilizo una aguja número 3.5 milímetros. En algunas ocasiones les indico cuando cambio de aguja a una numeración menor para trabajar detalles pequeños o para ajustar ciertas partes. Nuestra Blancanieves, como ven, su cabello es muy fácil de realizar, son tiras de cabello. Aquí tenemos el vestidito con botoncito, puedes ajustarlo, puedes ponerle otro botoncito para que cierre más o puedes coserlo y ya queda sobrepuesto, no queda de quitar y de poner. El botoncito es opcional para que se pueda quitar y poner el vestido. ¿Listo? Un botoncito pequeñito que te quepa en la abertura de los puntos, ¿listo? Que quepa por en medio de los puntos, busca uno bien chiquitito. Y nuestro lacito, su diademita, muy linda. Vamos a realizar este vestido hermoso y estos zapatitos, ¿listo? Para que la vayas mirando y te animes a hacerla. Vamos a realizarla, como les digo, en estos dos tutoriales, ¿vale? Y vamos a estar muy pendientes de todas las princesitas Disney que vamos a realizar. Comenta cuál te gustaría que fuera la siguiente princesita para que la podamos realizar todas. No te pierdas ninguna, activa la campanita de las notificaciones, suscríbete y también te puedes agregar al grupo de Facebook, se me olvidaba decirles, allí pueden subir todas las foticos de todos los tutoriales que hayan realizado con mis videos. ¿Listo? Allí también pueden compartirlo. Vamos a arrancar, ya no hablo más y vamos a empezar con nuestra Blancanieves. Vamos a dar inicio realizando primero que todo nuestro cuerpo base. Este es el cuerpo que realizamos también para la sirenita Ariel, que ya está en el canal. Te la dejo por aquí arriba si no la has visto. Y vamos a seguir utilizando este mismo cuerpo base para todas nuestras princesas Disney. En esta ocasión vamos a ir a realizar primero el cuerpo. Te lo voy a dejar en la descripción del video el enlace para que vayas y lo realices y también por aquí arriba te dejo el enlace del cuerpo base para que vayas y lo realices primero que todo. ¿Listo? Es un cuerpecito muy fácil de realizar, muy sencillito y allí está todo muy bien explicado. Ve y realiza primero el cuerpo. Vamos a avanzar con las prendas de vestir y su cabello. Vamos a comenzar con el vestido, ¿vale? Vamos a empezar por la parte de la blusa de nuestro vestido.
Y voy a tomar un color azul rey o un azul oscuro. Y vamos a comenzar la costumbre de hacer un anillo mágico. Vamos a comenzar realizando 25 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Vamos a devolvernos desde la segunda cadena realizando punto bajo. Y vamos a realizar 24, porque una de las cadenas es la de subir la labor. 24 puntos bajos hasta llegar al otro extremo. Terminada esa primera fila, vamos a subir con una cadena, giramos la labor y vamos a trabajar un patrón que va a ser realizando todo en media vareta. De acá en adelante todo el vestido lo vamos a hacer en puntada de media vareta o punto bajo alto, como lo quieras llamar. Y aquí vamos a hacer un patrón que va a ser 3 puntos, 1, 2 y 3 y un aumento. De esa manera. Vamos a repetir 3 puntos, 1, 2, 3 y un aumento. Y así vamos a repetir por toda la fila. Vamos a ir repitiendo este mismo patrón. Nos van a quedar en total 30 puntos. Terminada esta segunda fila, vamos a subir con una cadena, giramos la labor y vamos a trabajar los siguientes puntos. Primero vamos a hacer un aumento. Seguido vamos a hacer un punto solo. Seguido hacemos un aumento. Y vamos a saltarnos 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en el punto número 9, allí vamos a hacer un aumento. Vamos a hacerlo ajustado, que no nos quede muy suelto. Seguido hacemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Realizamos un aumento y volvemos a saltar 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en el punto número 9 vamos a hacer un aumento bien ajustadito. Luego hacemos un punto y terminamos esta fila haciendo un aumento. En esta fila nos van a quedar en total 20 puntos. Vamos a subir con una cadena, giramos la labor y vamos a realizar estos mismos 20 puntos en 4 filas. Desde la fila número 4 hasta la fila número 7. Vamos a realizar estos mismos 20 puntos, 4 filas. Recuerda que vamos a trabajar todo el vestido en la puntada media vareta o punto bajo alto, como lo quieras llamar. Hasta esta fila número 7 ya podrás haber visto que hicimos las mangas o la abertura para nuestros brazos. Vamos a cambiar de hilo y vamos a utilizar ahora el hilo amarillo. Este último punto lo voy a cerrar con el hilo amarillo. Ya corté la hebra azul. Y vamos ahora a trabajar la parte de la falda de nuestro vestido.
Vamos a girar la labor y vamos a realizar aumento en todos los puntos, pero voy a tomar solamente la hebra trasera. Vamos a hacer aumento en todos los puntos. Tenemos 20 puntos, en total vamos a terminar esta fila con 40 puntos. Estoy escondiendo de una vez estas hebras y lo voy a trabajar toda esta fila tomando solo la hebra trasera de nuestro punto anterior. De esta manera. Hacemos todos los aumentos y al finalizar vamos a unir con un punto deslizado en el primer punto. Así he llegado y he terminado esta fila primera de la falda de hilo amarillo con todos los aumentos, 40 puntos en total. Voy a unir con punto deslizado al primer punto que tengo que he realizado. Esto lo hago para que el vestido ya podamos empezar a trabajar de manera circular. ¿Listo? Si lo deseas, puedes colocar acá un botoncito muy pequeñito. Tienes que medir que te pase por las aberturas de nuestros puntos o de nuestras filas. Pones un botoncito y quedaría de quitar y de poner nuestro vestido. O en otra ocasión, como en otras ocasiones lo he realizado, con una hebra de hilo azul podemos cerrar la abertura cuando lo hayamos colocado al cuerpo base de nuestra muñeca y quedaría fijo sin poder quitar. Pero eso lo dejo a elección de ustedes como lo quieran realizar, ¿vale? En mi caso lo voy a cerrar, pero si quieres de quitar y de poner, le pones un botoncito. Vamos a realizar la siguiente fila, que sería la fila número 9. Vamos a hacer un patrón de aumento y un punto. Repetimos ese patrón toda la ronda. Aumento y un punto. Terminada esa ronda número 9, vamos a pasar a realizar rondas de punto sobre punto. ¿Qué quiere decir rondas de punto sobre punto? Que no vamos a realizar más aumentos ni vamos a hacer disminuciones. Vamos a trabajar los mismos puntos que tenemos en la ronda anterior. En esta ronda que terminamos nos quedaron en total 60 puntos. Vamos a trabajar rondas de estos mismos 60 puntos. Rondas de punto sobre punto. No vamos a hacer aumentos ni disminuciones. Vamos a hacer los mismos 60 puntos. ¿Cuántas rondas vamos a realizar? Vamos a realizar en total 12 rondas. Desde la ronda número 10 hasta la ronda número 21. 12 rondas en total. Así se va a ver nuestro vestido ya con las 12 rondas de punto sobre punto. La ronda número 22 vamos a trabajar simplemente punto bajo. Una rondita de punto bajo. Y ahí terminamos la parte de la falda de nuestro vestido. Cortamos la hebra y dejamos una hebra larguita para esconder con la aguja lanera. Vamos ahora a pasar a realizar la parte de nuestras mangas. Las mangas del vestido las vamos a hacer con un tono celeste un poco más claro que utilizamos para la blusa. Vamos a tomar el hilo de color celeste un poco más claro que el que veníamos trabajando y en la abertura de nuestra manga vamos a introducir la aguja por una de las esquinas. Vamos a trabajar en media vareta también parte de la manga. Vamos a hacer 12 puntos o 12 medias varetas. 1, 2. Vamos a ir girando.
y escondiendo la hebra, 3, luego por la parte de arriba 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cerramos y en nuestra ronda número 2 vamos a trabajar aumento en todos los 12 puntos. 12 aumentos de media vareta. Vamos a hacer aumento en todos los 12. Y nos van a quedar 24 puntos. Al terminar esta ronda vamos a empezar a hacer ronda de punto bajo. Vamos a realizar una ronda de solo disminuciones. 12 disminuciones de punto bajo. En total nos van a quedar 12 puntos bajos. Para finalizar, cuando finalicen esta ronda, vamos a hacer la última ronda número 4 de la manga, realizando una ronda de punto bajo de estos mismos 12 puntos que nos van a quedar acá. Realizamos una rondita de punto bajo y terminaríamos allí la manga. Recuerda que debemos hacer exactamente igual en la otra manga. Vamos a trabajar lo mismo para la siguiente, para que nos queden las dos iguales. Voy a hacerle mi última ronda. Acá. Y les muestro cómo nos quedan las dos mangas. Ya tenía realizada la otra. Listo. Dejo una hebrita larga para esconder con la aguja lanera. Así nos quedan las dos mangas terminadas, un poco englobadas, como lo es su vestido. Con el hilo rojo vamos a enhebrar la aguja lanera y le hacemos unas rayitas en las mangas, la parte celeste que trabajamos, abarcando solo las dos rondas del centro de media vareta, unas líneas por alrededor. ¿Listo? Y terminaríamos esta parte. Vamos a realizar ahora con hilo blanco lo que es el cuello. Vamos a tomar una aguja numeración menor, en mi caso voy a utilizar una 2.0 milímetros, pero ustedes pueden utilizar la misma con la que venían trabajando todo el vestido si no tienen una numeración menor. ¿Listo? Lo que queremos es que el cuello nos quede un poquito más firme, entonces vas a trabajar, si no tienes una numeración menor, vas a trabajar un poco más ajustado. Vamos ahora en la parte, comenzando desde aquí hacia adelante, vamos a enhebrar en la cadena con la que iniciamos el vestido, en la primera cadena, el hilo blanco. Vamos a enhebrar allí el hilo blanco. Vamos a trabajar, hacemos una cadena y vamos a trabajar punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos.
Cuando llegamos al punto número 9, allí paramos, subimos con una cadena y giramos. Vamos a trabajar en filas. Vamos ahora a realizar medias varetas, 9 medias varetas, pero lo vamos a realizar tomando solo la hebra trasera. ¿Listo? Una, tomando solo la hebra trasera. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 medias varetas. Al terminar esa segunda fila subimos con una cadena, giramos la labor y vamos ahora a trabajar nuevamente en media vareta. Vamos a iniciar en esta fila tomando solo la hebra delantera y vamos a trabajar primero un aumento al inicio. Continuamos tejiendo 1, solo tomando la hebra delantera, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en la última vamos a trabajar un aumento. Aquí terminaríamos la primera parte de nuestro cuello. Vamos a realizar la otra parte exactamente igual. Vamos a comenzar desde el punto número 9. Recuerda que hicimos 9 puntos. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Desde el punto 9 trabajamos punto bajo, 9 puntos bajos, giramos la labor y trabajaremos 9 medias varetas. Recuerda que debemos dejar una hebrita por dentro para que el cuello tenga amplitud hacia afuera. ¿Listo? Así que vamos a realizar los 9 puntos bajos, giramos, trabajamos las 9 medias varetas, pero solo tomando la hebra trasera. Giramos nuevamente y trabajaremos el aumento, los 7, 8 puntos y terminamos con aumento. ¿Listo? Igual como hicimos aquí. Exactamente lo mismo vamos a realizar de este lado de la otra manga. ¿Listo? Vamos a repetir este mismo proceso. Y vamos a pasar a realizar los zapatitos. Para realizar los zapatitos los vamos a hacer del mismo amarillo, ¿listo? Que hicimos el vestido. Vamos a hacer dentro de un anillo mágico 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esta será nuestra ronda número 1. Pasamos a la ronda número 2. Vamos a hacer en la ronda 2 aumento en todos los 7 puntos. Vamos a tener entonces en total 14 puntos. Aumento en todos los puntos. Ya estoy por terminar. Y en la ronda número 3 vamos a realizar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y realizamos un aumento. Volvemos a hacer 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6
y terminamos con un aumento. En esta ronda 3 tenemos 16 puntos en total. Vamos a ajustar el anillo mágico y cortar la hebra. En la siguiente ronda número 4 vamos a hacer estos mismos 16 puntos, pero tomando solo la hebra trasera. Dejemos estos 16 puntos. Listo. Giramos la labor porque se nos está subiendo, entonces la volteamos. Vamos a trabajar la ronda 5, que vamos a hacer nuevamente estos mismos 16 puntos, pero ya tomando todo el punto. De esta forma. La ronda número 6, y es la última de nuestro zapatito. En la ronda 6 vamos a trabajar primero 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Realizamos una disminución y volvemos a hacer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acá terminamos nuestro primer zapatito. Dejé la hebra un poquito larguita para esconder con la aguja lanera. Nos ha quedado nuestro primer zapato. Vamos a hacer otro exactamente igual. Yo aquí tengo el otro. Y tenemos ya nuestros dos zapatitos para nuestra muñequita Blancanieves. Vamos a dejar hasta acá este video, parte 1, donde ya realizamos el vestido y los dos zapatitos. ¿Listo? Vamos a pasar a realizar en la parte 2, que te va a salir a continuación, o el enlace está en la descripción del video, donde vamos a realizar el cabello y su lacito para la cabeza. Vamos a pasar a la parte 2. Nos vemos por allá.